Increíble lo mucho que hemos avanzado con este árbol evolutivo. Toda esta última rama que discutimos incluía a los dinosaurios. Y si todavía no la han visto, es el momento de ir a ver ese otro video, o todos los videos anteriores. Tendrán toda la lista de reproducción de todo este árbol evolutivo en la descripción y en el comentario fijado del video. Y en caso de que no lo sepan, más del 50% de las personas que ven estos videos no están suscritos. Así que si ustedes son parte de ese porcentaje, suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y si después se arrepienten pueden simplemente de suscribirse. Ahora sí, volvamos con el video de los dinosaurios porque técnicamente todavía no acabamos con ellos. La siguiente rama nos llevará a las aves, porque sí, aunque no sea 100% evidente en un comienzo, las aves son en realidad dinosaurios. De hecho, actualmente el nombre más comúnmente utilizado para los dinosaurios que ya vimos son los dinosaurios no aviares, mientras que las aves, quienes veremos ahora, son en realidad dinosaurios aviares. Y lamentablemente para mí, el primer Pokémon que veremos entre los dinosaurios aviares también es el primero que nos llevará a discusiones, porque Lugia... ¿qué es Lugia? Este Pokémon, al igual que otros como Tyranitar que ya vimos, es muy difícil de posicionar en este árbol. Visualmente, hay quienes te dirán que podría parecer una beluga o un plesiosaurio, o incluso que este podría estar inspirado en dragones como los Givernos, o incluso que esté inspirado específicamente en el Ryuji, un dragón marino, que podría o podría no ser una referencia al hecho de que en la mitología china, el dragón, no específicamente este dragón, sino otro dragón, como el dragón dorado del centro, se relaciona con el Fenguang. El dragón del centro representa al emperador y el Fenguang representa a la emperatriz. Todo esto, sin embargo, tiene un gran problema, y es que nada está confirmado, todos son fanteorías. De hecho, como ya pudieron ver, la teoría del Fenguang y el dragón chino se cae sola simplemente porque el Ryuji, el supuesto dragón que inspiró a Lugia, no es el dragón dorado que es el que representa esta conexión con el Fenguang. También hay que destacar que este dragón emperador se supone que es macho, representa al emperador, mientras que Lugia fue diseñado específicamente con la idea de que este fuera una figura materna, una hembra. La idea de Lugia era que esta representara la figura materna de todas las formas de vida en el planeta. Este rol claramente luego se lo dieron a otro Pokémon, y lo que quedó fue esta criatura acuática que comanda a las aves legendarias y controla las corrientes marinas. Lo que nos lleva de nuevo a ¿qué es Lugia? Su diseño general, el hecho de que tenga plumas, que comande a las aves legendarias y que pueda aprender el movimiento pájaro osado, que es generalmente usado única y exclusivamente por Pokémon aves, con Zubat siendo la única excepción a la regla, nos daría a entender muy claramente que Lugia tiene que ser un ave, aunque sea un ave extraña. Pero luego tenemos la guarida de Watatsumi que podemos encontrar en Kalos. En esta guarida es donde atrapamos a las aves legendarias, y Watatsumi, el nombre de este lugar, es el nombre que se le da al dios de los océanos en Japón, siendo también un sinónimo de Ryujin, el dragón que ya vimos antes. Así que, ¿en qué quedamos? No tengo idea. Muchas cosas apuntan a que Lugia es un ave, otras apuntan a que es un dragón. Honestamente, probablemente sea los dos. Los Pokémon normalmente toman inspiración de más de una cosa al mismo tiempo, así que a falta de más evidencia para decidir cuál de los dos extremos es el más correcto, pues mejor simplemente dejaremos a Lugia en el punto intermedio entre los dinosaurios no aviares y los dinosaurios aviares. Y si no están de acuerdo, por favor dejen sus críticas en los comentarios, porque llevamos casi 4 minutos y solo he hablado de Lugia. Tenemos muchos otros Pokémon de los que hablar. La primera separación que encontraremos acá es la separación más antigua de toda la rama de los dinosaurios aviares. Es acá donde aparecieron los ratites, que en realidad el nombre más correcto sería los paleognatos, un grupo increíble de animales donde podemos encontrar a las avestruces, emus, kiwis y otros. Y curiosamente, contrario a lo que uno podría imaginar viendo esta rama de los dinosaurios aviares, estos animales no evolucionaron de un ancestro en común que no podía volar, sino todo lo contrario. El término ratites, que es usualmente utilizado para generalizar a estas aves, viene justamente de la incapacidad de volar de ellos. Sin embargo, conocemos al menos un ave de este orden que sí puede volar, los tinamúes. Y por eso el término paleognatos es más correcto, porque incluye a estas aves que también pueden volar, ya que el ancestro de todos los paleognatos era un ave voladora, y es por eso que estos pueden encontrarse tanto en América, África y Australia, porque esta ave voló y se esparció por todo el mundo. Y la evolución que llevó a la pérdida del vuelo se generó independientemente en 3 continentes distintos del mundo al mismo tiempo. Esto se llama paralelismo o evolución paralela, y ocurre cuando el ancestro en común de un grupo de animales tenía una predisposición a evolucionar de cierta manera. En este caso, el ancestro en común de los paleognatos parece haber tenido ciertas características
físicas que desde un comienzo le habrían ayudado a evolucionar para perder el vuelo, llevando a que, sin importar el lugar del mundo donde este animal viviera, la evolución llevó a que perdiera la capacidad de volar. En Pokémon, los representantes de estos animales son Spathra y Zapdos, que en un comienzo sería raro ver al Zapdos de canto acá, pero como acabamos de discutir, los paleognatos sí podían volar y todavía existen aquellos que todavía pueden, lo que explica cómo una de las subespecies de Zapdos terminó evolucionando a esta predisposición para perder el vuelo. Ahora podemos avanzar a los neognatos, que es donde se encuentra la mayoría de los dinosaurios aviares. La primera separación nos llevará a los Galloancera, que como se imaginarán, acá estarán los gallos y todos sus parientes cercanos. La rama de los anseriformes nos llevará a los patos y cisnes, con Farfetch'd, su subespecie de Galar Sirfetch'd, y Golduck como nuestros patos, y luego Swanna y Cresselia como nuestros cisnes. Cresselia es definitivamente el más extraño acá. La forma general de su cuerpo parece un ganso e incluso tiene plumas, que sé que no significa mucho, pero es bueno saberlo, pues su verdadera inspiración parece encontrarse en la constelación de Cygnus, una constelación que representa un cisne. Ahora avanzaremos por la rama de los galliformes, donde encontraremos a nuestro gallo Blaziken. Este es técnicamente el único Pokémon 100% gallo que tenemos, pero hay dos más que parecen estar relativamente relacionados a él. Latias y Latios son dos Pokémon muy extraños y difíciles de posicionar en el árbol. O sea, hay quienes creen que están inspirados en aviones. Sabemos que como mínimo tienen plumas, que de nuevo no significa demasiado considerando que existe Blissey, pero si nos vamos a los orígenes de estos diseños, nos encontraremos con el diseño original de El Hawk, un Pokémon ahora descartado, originalmente diseñado para ser la etapa final de Torchic, y que en algún momento su diseño parece haberse separado entre Blaziken y Latias y Latios. Y aunque esta conexión no existe en el lore, no hay literalmente nada que conecte a Latios y Latias con Blaziken, a falta de más información y guiándonos única y exclusivamente por el origen de sus diseños, considerando que estos tres Pokémon nacieron de un mismo diseño en común, me parece entretenido la verdad tenerlos a los tres juntos en esta parte del árbol, pues la alternativa es dejarlos en un lugar incluso más arbitrario como con Lugia. La siguiente rama nos llevará a los Faisánidos, donde, como su nombre indica, encontraremos a los Faisanes con Unfezant, uno de los ejemplos más claros hasta el momento del dimorfismo sexual. Esto no es especiación como lo que ocurre con Gastrodon, ni mucho menos como las formas regionales. El dimorfismo sexual es algo que ocurre en la gran mayoría de animales del planeta e incluso en algunas plantas, y es una diferencia morfológica, visual, evidente en el cuerpo de los animales dependiendo del sexo biológico de ellos. Estas diferencias generalmente se deben a una competencia por selección sexual entre individuos de una misma especie. En el caso de Unfezant y los faisanes de los que este está inspirado, el macho de la especie suele presentar colores y plumajes mucho más exagerados que los de la hembra, con el fin de llamar su atención y conseguir una pareja sexual. Una de las aves más reconocibles por este tipo de dimorfismo sexual son los pavos reales, y en Pokémon tenemos uno, Quaquaval, aunque en su caso los diseñadores hicieron que tanto las hembras como los machos se vieran igual, así que ambos tienen esa espectacular cola de plumas. Y sabiendo ahora lo cercanos que son los pavos reales con los patos en el árbol evolutivo, no es tan extraño que la línea evolutiva de este Pokémon sean patos que evolucionan en un pavo real. Y hablando de pavos reales, podemos ahora hablar de Ho-Oh. Este Pokémon, como ya les comenté en un comienzo, está inspirado en el Fenghuang, cuyo nombre en japonés es justamente Ho-Oh. Esta criatura mitológica es comúnmente conocida como el Fénix chino, y es porque en la mitología de este país, el Fenghuang es básicamente un fénix, y entre otras cosas, su apariencia fue inspirada en los pavos reales, y es por eso que, a pesar de ser una criatura mitológica que no existe, lo vemos salir de la misma rama evolutiva de donde surgieron los pavos reales. Pero este Pokémon tiene incluso más que ofrecer. En el lore del mundo Pokémon, Ho-Oh fue el responsable de dar vida a 3 especies distintas de Pokémon: Suicune, Entei y Raikou. Estos 3 Pokémon parecen haber sido originalmente 3 perros que fueron resucitados por Ho-Oh y que tras su transformación tomaron la apariencia de 3 felinos. Sin embargo, considerando que existen múltiples Suicune, Entei y Raikou en el mundo Pokémon, no queda completamente claro si es que fue Ho-Oh quien creó a estas especies, quienes luego se reprodujeron y multiplicaron por el mundo, o si estas especies ya existían desde hace mucho antes de los eventos de la Torre Quemada y Ho-Oh simplemente resucitó a estos 3 perros
perros en la forma de 3 Pokémon legendarios preexistentes. La información que tenemos sobre el origen de estas especies es un poco contradictoria, pero considerando que de entre las dos opciones, la única que sí hemos visto ha sido la de Ho-Oh creando a estos Pokémon, pues entonces esa tendrá prioridad. Y con esto se sobreentiende que cualquier Pokémon que haya sido creado por un tercero, lo veremos surgir desde ese tercero, ya que en este caso, a pesar de que Suicune, Entei y Raikou eran originalmente perros, si es que no hubiera sido por la intervención de Ho-Oh, estos 3 Pokémon jamás habrían existido. Ningún tipo de evolución natural habría llevado a que esos 3 perros se convirtieran en estos 3 felinos. Fue Ho-Oh quien creó a estas especies y por lo tanto el origen de ellas se encuentra en Ho-Oh y no en los perros. Y lo mismo ocurrirá más adelante con cualquier Pokémon que haya nacido de forma artificial por la manipulación de un tercero. Retrocediendo un poco, veremos un par de ramas que salen de la misma ramificación que llevó a Ho-Oh. Y esto es porque Ho-Oh no es el único tipo de Fénix que existe. El Moltres de Kanto y el Moltres de Galar son otros 2 tipos de Fénix que también existen en el mundo Pokémon, y por lo tanto deberían compartir un origen evolutivo con el Fenghuang. Esto nos permite ahora retroceder a nuestra división principal y seguir por el segundo camino con los Neoaves, donde se encuentra, créanlo o no, el otro 95% de los dinosaurios aviares del mundo. La capacidad de volar para moverse a cualquier parte del planeta y poder adaptarse a cualquier tipo de medio ambiente llevó a unas elevadas cantidades de especiación, también conocido como radiación evolutiva. Los primeros animales que veremos acá son los flamencos, con Aromatisse, el flamenco que baila flamenco, y Flamigo. Los Columbades es donde encontraremos, entre otros, a las palomas, con Pidgeot siendo una de estas. En apariencia, Pidgeot tal vez no parece tanto una paloma, pero considerando que en el anime usan su línea evolutiva como palomas mensajeras, e incluso su nombre, tanto en japonés como en inglés, hace referencia a las palomas, no solo Pidgeot, sino toda su línea evolutiva, me parece razonable dejar a Pidgeot como una paloma. De hecho, Pidgeotto, su nombre en japonés es literalmente paloma. Así, sin más, su nombre es literalmente paloma. Y créanme, no es el único que sufrió por los nombres poco originales. Dodrio, a pesar de su apariencia que podría indicar que es un paleognato, como Spathra o Zapdos, su nombre nos revela qué es este Pokémon en realidad, ya que el nombre de Doduo en japonés es literalmente Dodo, el pájaro dodo. De nuevo, ni un juego de palabras, nada, literalmente dodo. Por lo menos la evolución se llama Dodorio. Sabiendo que su inspiración es un dodo tiene bastante sentido. Incluso en la actualidad hay gente que clasifica a los dodos incorrectamente como ratites, es decir, el grupo de las avestruces y los emus, simplemente porque también son aves que perdieron la capacidad para volar. Tal vez fue esta misma interpretación errónea la que llevó a que Doduo y Dodrio fueran diseñados para parecerse más o menos a un avestruz, a pesar de ser un dodo. Ahora llegamos a los elementaves, otra de las 4 mayores subclases de las neoaves, y el nombre tan fantasioso de esta clasificación viene para reflejar cómo los miembros de esta ramificación se han adaptado para vivir tanto en tierra, agua y aire. Nuestra primera rama nos llevará a los pingüinos con Empoleon, Ice-Cube y Delibird. Luego, la segunda ramificación nos llevará a los Pelicanimorpha, donde, como podrán imaginarse por el nombre, encontraremos a las cigüeñas, con su representante en Pokémon siendo Bombardier. Y sí, obviamente más adelante tenemos a los pelícanos con Pelipper. En esta misma rama, muy cercanos a los pelícanos pero más lejanos a las cigüeñas, podemos encontrar a los cormoranes, los cuales inspiraron a Cramorant, y a las fregatas, que son quienes inspiraron a Kilowattrel. Esto nos deja la última gran ramificación de los neoaves, los teluraves, un grupo de dinosaurios aviares que entre varios otros aspectos se define por su comportamiento arborícola, es decir, son animales que viven en los árboles. De acá encontraremos 2 ramificaciones, y la primera que seguiremos será la de los afroaves. Acá tenemos varios caminos que seguir. Los dinosaurios aviares que se especializaron primero en esta rama parecen haber sido los eucavitaves. Acá encontraremos a los tucanes como Tucanon, y en esta misma rama de hecho encontraríamos a los pájaros carpinteros, explicando por qué en Pokémon es un pájaro carpintero el que evoluciona en un tucán. Estas dos son especies muy cercanas evolutivamente, y unos de los primos cercanos de estos son los trogónidos, como por ejemplo el quetzal guatemalteco. Este tipo general de aves parecen haber sido la inspiración de Pokémon como Xatu, y también principalmente Articuno, lo cual se puede ver en la cola de estas aves. Y este creo que es un buen momento para
para hablar de el elefante en la habitación. A estas alturas estoy bastante seguro que debe haber más de alguna persona que debe estarse preguntando por qué puse a las aves legendarias de Kanto y de Galar tan cerca en el árbol evolutivo. No solo Articuno, sino que también Moltres y Zapdos. Y es una duda razonable. Para quienes no estén enterados, las Pokédex de las versiones de Galar de las aves legendarias suenan casi como que la conexión entre las versiones de Kanto y de Galar de estas aves se hizo prácticamente al ojo. Dijeron, mira, esta ave se parece bastante a esta otra, probablemente son la misma, pongámosles el mismo nombre. Ningún tipo de investigación científica, ningún tipo de explicación científica, es literalmente esta cosa se ve como esta otra, probablemente son lo mismo, y nada más. Así que con el tiempo eso ha llevado a que muchas personas en la comunidad hayan creado sus propias teorías en las que estas aves en realidad no están conectadas en lo absoluto. Y la verdad, 100% válido. Opino exactamente igual, la conexión que hace la Pokédex es prácticamente inconsecuente. Pero ¿cuál es el problema? Si avanzamos con la idea de que las aves de Kanto y de Galar no están conectadas, pues en todos los casos habría al menos un ave que no sabríamos dónde poner. Ambos Articunos son idénticos, así que o sí son subespecies uno del otro, o estamos ante la presencia de una de las evoluciones convergentes más increíbles de la historia, porque a estas alturas, a menos que tengamos el código genético del Articuno de Galar, va a ser 100% imposible posicionarlo en este árbol solo a base de su apariencia. Porque en apariencia es Articuno. ¿Qué quieren que les diga? La gente de la Pokédex tiene razón, son idénticos. Lo mismo pasa con Moltres. Si por algún motivo el Moltres de Galar no es una subespecie del Moltres de Kanto, eso significa que en alguna parte del árbol evolutivo, otra ave evolucionó convergentemente de forma tan específica que hasta evolucionó la capacidad de generar fuego desde su cola y sus alas, igual que el Moltres de Kanto. Nuevamente, una evolución convergente tan específica que a estas alturas es mucho más creíble simplemente decir que sí es una subespecie del de Kanto. El único que realmente levanta una ceja es Zapdos. La versión de Kanto parece un ave común y corriente, mientras que la de Galar parece un paleognato. Estos dos sí podrías probablemente separarlos con algún tipo de argumento más sólido, pero incluso en los paleognatos sabemos que hay y hubieron aves voladoras, así que la presencia del Zapdos de Kanto en esa rama tampoco es tan extraña. Sea cual sea el caso, todo el tema de las aves de Galar y de Kanto es muy extraño, y mientras no recibamos una mejor explicación de cuál es la relación entre ambas, supongo que lo más seguro sería decir que sí son variaciones regionales, creerle a la Pokédex, creerle a los juegos, y así nos evitamos las especulaciones, las fanteorías y un montón de cosas que no son realmente oficiales. Ahora que cerramos ese paréntesis, podemos retroceder al inicio de los afroaves para continuar por la segunda rama. En esta llegaremos primero a los búhos, también llamadas aves rapaces nocturnas o estrigiformes. Y acá encontraremos a Noctowl y las dos variaciones de Decidueye con su forma de Alola y su forma de Hisui. En la otra rama tendremos a los accipitriformes, que incluye a la mayoría de las aves rapaces diurnas. Por un lado tendremos a los catártidos, también conocidos como los buitres americanos o los buitres del Nuevo Mundo, con Pokémon como Mandibuzz, Fearow y Skarmory. De estos últimos dos en realidad no tenemos mucha información. Las Pokédex y sus nombres no revelan demasiado de su inspiración, así que su posición en el árbol terminó siendo definida por el diseño de estos Pokémon y su comportamiento, pues comunidades como Bulbapedia, por ejemplo, parecen estar de acuerdo que al menos estos dos Pokémon podrían estar inspirados en buitres, como por ejemplo el cóndor, explicando la cresta que tienen en la cabeza. En la otra rama encontraremos primero a los gavilanes, que parecen ser las aves que inspiraron a Hawlucha. Y por último tendremos a las águilas, con Braviary y su versión de Hisui apareciendo en esta parte del árbol. Pero también tenemos un ave más acá. Yveltal es un Pokémon muy extraño y difícil de posicionar. Es un ave, eso es indiscutible. Pero, ¿qué tipo de ave es el problema? Una de las principales inspiraciones del trío de Pokémon de Kalos parecen haber sido animales de la mitología nórdica. Cerneas, inspirado en los ciervos que comen de las ramas del árbol Yggdrasil, Zygarde inspirado en el dragón que muerde las raíces del árbol, e Yveltal inspirado en las aves que se posan en la cima del árbol. El problema con estas aves es que una es descrita como un gavilán y la otra es descrita como un águila, así que a falta de información más específica, Yveltal simplemente quedará en esta zona general donde también se encuentran estos dos tipos de aves. Y ahora podemos retroceder hasta la última gran rama de este árbol, las australaves.
Las primeras que encontraremos acá, diversificándose del resto, serán a los halcones con Pokémon como Talonflame, el único de su clase hasta el momento, mientras que los demás se repartirán más adelante entre los Passeriformes y los Citasiformes. Estos últimos son los loros. Acá podremos encontrar Pokémon como Altaria, que, entre otras cosas, parecen estar inspirados en parte en las cocotillas. Y luego tenemos a Chatot y Squawkabilly, un Pokémon que, al igual que varios otros que hemos visto hasta ahora, parece estar pasando por un proceso de especiación. Los Squawkabilly son Pokémon muy territoriales, y con el tiempo parece que se han estado segmentando a tal punto que las distintas comunidades de estos Pokémon han evolucionado colores diferentes, los cuales ahora usan para diferenciar a los otros tipos de Squawkabilly y atacarlos dependiendo de su color. Espera, ¿los Squawkabilly son racistas? Y ahora llegamos a la última de las ramificaciones de los dinosaurios aviares con los Passeriformes. Es de esta rama en específico de donde surge la palabra pájaro. Un pájaro es específicamente un ave de la rama de los Passeriformes. Y acá podemos encontrar a los cuervos con Pokémon como Corviknight o Honchkrow, a las golondrinas con Pokémon como Swallow, Staraptor, un Pokémon que pasó por un tipo de evolución muy similar al de Pidgeot, estando principalmente inspirado en un estúrnido, pero a medida que evoluciona, su cuerpo se va volviendo cada vez más parecido al de un ave de presa, a pesar de que no lo sea. Y para acabar, tenemos a Oricorio, el representante por excelencia de la teoría de la evolución de Darwin. Estos Pokémon están inspirados en los Iiwi, uno de los símbolos del archipiélago polinesio donde se encuentra Hawái. Estos animales y sus parientes cercanos en la vida real son un ejemplo de la radiación evolutiva y la especiación. Distintas aves de una misma especie que fueron habitando las distintas islas de este archipiélago terminaron evolucionando de diferentes maneras para adaptarse a estos diferentes ambientes, con sus picos adaptándose a los distintos tipos de alimento que se podían encontrar donde ellos estuvieran viviendo. Exactamente lo que pasó con los pinzones de Darwin, y es por eso que Oricorio tiene diferentes apariencias dependiendo de la isla en la que lo encuentres, con la mayor diferencia en este caso siendo que en la vida real estos distintos tipos de Oricorio probablemente ya serían catalogados como especies diferentes, pero por ahora en el mundo Pokémon todos ellos todavía siguen siendo la misma especie, Oricorio. Con lo que acabamos esta enorme rama que incluye a todos los dinosaurios aviares, dinosaurios no aviares, reptiles y dragones. Así que si no quieren perderse la siguiente parte donde empezaremos a hablar de los sinápsidos, no duden en suscribirse ahora mismo. Con eso dicho, gente, espero que hayan disfrutado mucho el video de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Adiós!